Buenas tardes, soy Loli Esteban y hoy, en esta tarde de jueves de Júpiter, en la mesa camilla, en este programa, tu programa de los jueves, hoy vamos a hablar de un tema que causa mucha confusión, ¿no? Entre las personas, sobre todo que quieren desarrollar de alguna manera la mediunidad. La confusión está entre qué es intuición, qué es canalización y qué es mediunidad. Bueno, pues esta tarde, si te interesa este tema, vamos a hablar de ello. Esta es la primera escuela de mediunidad presencial en Valencia y yo soy Loli Esteban, docente formadora de esta escuela. Aquí no te enseñaré mediunidad, sino a desarrollar esas capacidades que ya vienen innatas en ti y a ponerles un poco de orden. Como os digo, yo en mis cursos me encuentro con que las personas normalmente tienen esta confusión o no saben, dijésemos, poner un orden o una definición a esas tres cosas que muchas veces, en algunas ocasiones, habréis escuchado que son diferentes, ¿no? Hoy vamos a intentar dar un poquito más de luz a este tema y vamos a compartir pantalla para poder hablar de ello. O sea, vale. Como os digo, hoy vamos a hablar de un tema bueno, que causa un poco de revuelo, ¿no? Cuando a una persona le preguntas o que defina, ¿no? Estos tres conceptos, a veces, en muchas ocasiones, suele haber muchísima confusión. Entonces vamos a ir un poco por parte, a poner un poquito de luz, ¿no? Y un poco definir más qué son estos tres conceptos dentro de este tema. Vale. Primero podríamos hablar de la intuición. ¿Qué es la intuición? Bueno, pues la intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Es lo que se suele decir un flash, ¿no? Esto que sentimos a veces en el cuerpo. La intuición nos puede dar, por ejemplo, un cosquilleo en el estómago, una punzadita en el corazón, una sensación de frío o calor, una sensación de no estamos bien o si estamos bien, intuición sobre las personas, sobre las cosas en general. Entonces, esto, como decimos, es la habilidad, ¿no? Y como todo, hay que desarrollarla también. La intuición hay que llegar a desarrollarla y llegar a entender, o por lo menos no intentar comprender o ponerle razón a aquello que nos está viniendo. Porque si metemos la razón, la intuición se disipa, es como que desaparece. La razón es mucho más grande que la intuición en ese momento, entonces la intuición ya desaparece. Y por eso muchas veces no hacemos caso a esos pequeños detalles del cuerpo, estas pequeñas sensaciones, ¿no? Yo en mis cursos de mediunidad siempre les digo a mis alumnos que el sentir es más importante que visualizar. El sentir es más importante que quizás poder descifrar un mensaje. Las sensaciones es lo que te van a hacer capaz de saber que eso es un pequeño aviso, una pequeña intuición. Como os digo, la razón no puede matar la intuición. La razón intenta explicarlo todo y la intuición no se puede explicar. No se puede explicar una sensación muchas veces. Yo en mis cursos digo, explicarme qué habéis sentido. Y muchas veces las personas, en la mayoría de las veces, no saben explicar lo que han sentido, porque no podemos ponerles palabras humanas a eso que han sentido. El practicar la emoción, la intuición nos hace, el hacer práctica de la intuición diaria, nos hace reconciliarnos con ella, que es algo que nosotros hemos tenido desde siempre como ser humano, ¿no? Y que por lo que nos rodea hoy en día, pues quizás la estamos perdiendo un poquito más y estamos cada vez alejándonos más de ella. Estamos dejando que la razón pese más que la intuición. Y esto que nos guía de alguna manera, nos decimos, bueno, pero ¿de dónde viene, no? ¿Realmente por qué tengo esas sensaciones? ¿Qué me avisa? ¿Qué hay en mí que me avisa de aquello que no me va a venir bien, de aquella persona que no va
no me va a dar buen resultado. ¿Qué es lo que me avisa? ¿Qué realmente podríamos, si dijéramos de dónde nos viene la intuición, cómo podríamos definirlo? ¿Cómo podríamos dar un lugar? Podríamos ponerlo un punto de referencia. Esto es algo bueno, que se ha estudiado mucho y desde luego es algo que la ciencia cada vez corrobora más, ¿no? Que existe la intuición en el ser humano. Tampoco se puede saber muy bien de dónde viene, pero realmente hay estudios que verifican que la intuición es algo innato en el ser humano y el instinto animal que todos tenemos, ¿no? A saber cuándo estamos en peligro, a saber cuándo tenemos que salir huyendo literalmente de algún espacio porque no nos va a traer nada bueno. Todo eso el ser humano lo tiene dentro, ¿no? Y como os digo, es una habilidad que hay que practicarla, hay que desarrollarla. Canal es el medio físico a través del cual se transmite y se recibe el mensaje. Por ejemplo, como han puesto aquí, leemos el periódico impreso y el canal es el papel. ¿Qué ocurre? Bueno, la canalización es algo que se escucha mucho, lo habréis escuchado un montón de veces, y la canalización parece ser que es como un escalón más, ¿no? A la intuición. Realmente podríamos decir que son cosas diferentes. Podríamos decir que una persona que canaliza eh, tiene muchas más habilidades que una persona que intuye. Bueno, aquí hay unos matices, ¿vale? Yo, a lo que me refiero yo cuando doy mis cursos y defino, ¿no? El concepto canal, porque una cosa es la definición, la teoría, y otra cosa es hacérselo vivir a una persona. Yo no soy partidaria en la mediunidad, por lo menos en mis cursos, de hacer meditación. La meditación larga, guiada. Esto no ocurre en mis cursos. ¿Por qué? Porque una meditación guiada, una meditación larga y una meditación donde yo voy diciendo, no dejamos paso a que realmente se canalice aquello que nosotros queremos desear, ¿no? Queremos el objetivo al que queremos conseguir. Nosotros cuando hablamos del canal es, como os digo, el medio físico. Entonces, si tú eres un canal y yo te estoy interviniendo con una meditación guiada, difícilmente podrás conectar, podrás ser ese canal, ¿no? Por el cual pasa esos mensajes, esa información. Al fin y al cabo, nosotros conectamos con una información. Vale. Entonces, cuando nosotros canalizamos, no quiere decir que tenemos más habilidades que la intuición, porque al fin y al cabo la canalización es la intuición sostenida en el tiempo. Es como mantener muchísimo más tiempo esa información que te viene como flash, pero que tú puedes llegar a codificar. Entonces es como que se mantiene en el tiempo y si asemejamos el canal con un tubo, pues sería que el tubo se mantiene más tiempo conectado. ¿Bien? Entonces, realmente no hay diferencia de jerarquía entre una persona intuitiva y una persona que canaliza. Simplemente hay personas que sostienen más la atención en el tiempo, porque al fin y al cabo nuestra respiración y nuestra atención es lo que hace que podamos canalizar y podamos conectar. ¿Vale? Esto es, los dos conceptos vemos que no son tan diferentes. Y ahora vamos con el tercer concepto. ¿Qué es la mediunidad? Porque parece ser que la mediunidad es un concepto que cuando tú lo preguntas, simplemente son personas que tenemos una capacidad, estamos dotados de una capacidad para conectar con los seres fallecidos. Y esto no es así.
La mediunidad es realmente, como digo aquí, aquel que está dotado de una predisposición. Yo siempre hablo mucho de la predisposición, porque la capacidad la tenemos todos, pero la predisposición a querer desarrollarlo, esa solamente está en el momento en el que la persona así lo decide. Tenemos una predisposición a recibir y transmitir mensajes de otras realidades. Pero realmente para nosotros conectar con esas otras realidades, lo primero que tenemos que hacer es que desaparezca el modo conceptual. Es decir, nosotros no podemos tener conceptos. Los conceptos son aquí, en este plano, son para los seres que estamos aquí, los seres vivos. Pero intentar conceptuar estas tres cosas que son lo mismo, en otras realidades no existe. No existe diferencia entre intuición, entre canalización ni la mediunidad. Porque la mediunidad, por lo menos en mis cursos, lo que yo intento llegar a la persona, es que la mediunidad es sentir, sentir lo que tienes alrededor, sentir aquello que te rodea, sentir cómo te llegan mensajes de cualquier idea, de cualquier pregunta que hagas, cómo puedes obtener esas respuestas. Si tú intentas conceptuarlo, es intuición. Pero es que la intuición no es lo mismo que la canalización. No, no, es que la canalización no es lo mismo que la mediunidad. Realmente es todo lo mismo. O sea, podríamos decir que el concepto es el mismo porque no es un concepto, porque hemos quitado ese concepto. No podemos integrar lo que es, como seres humanos no podemos definir con palabras, no tenemos palabras en nuestro intelecto, en nuestra razón para definir estas situaciones. Entonces las vamos separando. Pero sobre todo aún es peor cuando intentamos jerarquizarlas. Es decir, la canalización está por encima de la mediunidad. Esto no es así. Ni la mediunidad por encima de la canalización, ni la canalización por encima de la intuición. No hay nada por encima de nada. Es la predisposición y la habilidad que tú desarrollas con práctica y sobre todo quitando ese concepto, esa conceptualización de tu mente, porque ahí es lo que te va a llevar a que tú puedas llegar a desarrollar con el medio que te rodea. ¿Cuántas veces a mi consulta vienen muchas personas que no les llega realmente e incluso sienten soledad cuando nunca estamos solos? Sienten soledad en la más profunda de las soledades y no les llegan los mensajes. Y sin embargo, desde el otro lado, sí que dicen, yo les estoy mandando mensajes, le estoy diciendo, le estoy haciendo llegar que estoy bien o le estoy haciendo llegar que esto puede tener varias opciones. O sea, intentan siempre comunicarse. Los que no tenemos esa predisposición somos los seres humanos o algunos seres humanos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que nuestra razón no nos acompañe. La razón nos tiene que acompañar, porque por seres humanos que somos, no podemos vivir sin la razón, porque nos volaría la cabeza. Bien, entonces, simplemente es quitar ese límite que conceptúa las tres formas, porque si no, hay muchas personas que tienen unas capacidades enormes, unas capacidades a desarrollar muy grandes, muy grandes, y no las desarrollan precisamente porque están metidos dentro de este concepto, porque dicen yo no soy medium, yo no soy nada intuitiva, yo no canalizo, pero por ejemplo hago otras cosas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Cuando nosotros metemos dentro de estos conceptos al ser humano con sus capacidades, él se identifica. Y cuando se identifica, entonces dice, no, yo no soy, ¿vale? Entonces, todo esto sería sin conceptos a lo que yo me quería referir, que es realmente lo mismo y que primeramente, evidentemente, se hará una práctica y un desarrollo desde el inicio y poco a poco, si tú así lo quieres, vas abriendo muchísimo más esa capacidad y desarrollando por fin esa capacidad.
Como os digo, yo en mi escuela normalmente no suelo hacer meditaciones largas porque lo que hago es hacer sentir, incluso con los ojos abiertos. Yo me he llevado mucha sorpresa en el curso porque he visto que incluso con los ojos abiertos las personas aún perciben más. Así que, bueno, esto es lo que quería deciros hoy, el jueves de Júpiter, en la mesa camilla. Espero que os sirva muchísimo la información, pues ese es el objetivo. Y bueno, pues sabéis que me podéis encontrar en Instagram, Loli Espal Medium y Tarot, YouTube, Loli Espal Medium y Tarot, TikTok, Loli Espal Medium y Tarot. ¿Vale? Así que, bueno, sabéis que aquí tenéis vuestra escuela presencial en Valencia y ante cualquier duda, pues aquí estoy para todos vosotros. Muchísimas gracias este jueves de Júpiter y gracias, gracias, gracias por estar un jueves más en la mesa camilla. Besos y cuidaros. Muchas gracias.